Hay guerras que ocurren frente a cámaras. Y hay guerras que ocurren detrás del dinero. Durante décadas, Estados Unidos construyó una herramienta tan poderosa que muchas veces no necesitó enviar soldados. Le bastaba con restringir acceso al sistema financiero. Congelar operaciones. Aplicar sanciones. Controlar el flujo del capital. Y durante mucho tiempo, funcionó. Pero en los últimos años algo empezó a cambiar. Porque cada vez que una potencia utiliza una herramienta de presión económica, otros comienzan a buscar cómo dejar de depender de ella. Hoy quiero hablar de una pregunta que está empezando a aparecer en medios económicos internacionales. ¿La guerra económica de Estados Unidos está perdiendo efectividad? Y si realmente estamos entrando en una transición del sistema financiero global, ¿qué activos podrían beneficiarse primero? Porque cuando cambia el orden económico, el dinero normalmente se mueve antes que las noticias. Para entender lo que está pasando hoy, primero hay que entender cómo funciona el poder económico moderno. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo construyó influencia militar, también construyó infraestructura financiera. El dólar pasó a convertirse en el centro del comercio internacional. Gran parte del comercio mundial comenzó a liquidarse en dólares. Las reservas internacionales comenzaron a acumular dólares. Los mercados energéticos empezaron a girar alrededor del dólar. Y eso generó una ventaja enorme. Porque quien controla el sistema, también puede limitar el acceso al sistema. Durante décadas esa fue una herramienta extremadamente efectiva. Si un país se alejaba de ciertos intereses estratégicos, podía enfrentar restricciones económicas. Y para muchas economías, quedar fuera del circuito financiero internacional era un costo enorme. Pero el problema aparece cuando el resto del mundo empieza a adaptarse. Porque toda ventaja sostenida durante demasiado tiempo, eventualmente incentiva la creación de alternativas. Hoy el escenario parece más complejo. Países que enfrentan presión económica comenzaron a desarrollar mecanismos para reducir vulnerabilidades. No significa que las sanciones dejaron de funcionar. Significa que comenzaron a aparecer amortiguadores. Nuevas rutas comerciales. Acuerdos bilaterales. Sistemas alternativos de pagos. Mayor comercio fuera del dólar. Canales financieros indirectos. Y alianzas estratégicas. Cuando observamos casos recientes, empieza a aparecer una conclusión incómoda. La presión económica sigue siendo poderosa, pero ya no opera sobre un mundo tan dependiente como antes. Y eso genera una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando el costo de aplicar presión empieza a aumentar? Porque una herramienta deja de ser perfecta cuando obliga al resto del mundo a innovar. Y quizá ahí está ocurriendo el verdadero cambio. No necesariamente una pérdida de poder, sino una redistribución gradual del poder. Y aquí aparece un actor que cambia completamente el tablero. China. Porque cuando hablamos del sistema económico global, ya no podemos pensar únicamente en relaciones bilaterales. Hoy existen incentivos cruzados, intereses energéticos, intereses comerciales, intereses monetarios. Y China lleva años desarrollando capacidad para reducir dependencia externa. Más comercio regional. Más acuerdos directos. Más capacidad financiera propia. Más influencia industrial. Y eso tiene implicaciones enormes. Porque cuando aparece un segundo centro de gravedad económica, el sistema deja de ser completamente unidireccional. Eso no significa que el dólar vaya a desaparecer. No significa que Estados Unidos pierda liderazgo. Pero sí puede significar algo diferente. Que el mundo se vuelva más competitivo. Más fragmentado. Y más difícil de controlar desde un único eje. Y cuando ocurre una transición, el capital empieza a buscar refugio. Ahora viene una parte que me parece especialmente interesante. Porque mientras el debate público se enfoca en conflictos, los grandes participantes normalmente observan otra cosa. Reservas. Liquidez. Exposición. Cobertura. Y una de las señales más observadas en los últimos años ha sido el comportamiento de los bancos centrales. Muchos comenzaron a incrementar diversificación.
No necesariamente porque esperen una crisis, sino porque buscan reducir dependencia. Y cuando aparece incertidumbre estructural, hay activos que históricamente recuperan protagonismo. Uno de ellos es el oro. El oro tiene una característica única. No depende de una empresa. No depende de deuda. No depende de una contraparte. Por eso históricamente aparece como activo estratégico. No porque genere flujo, sino porque conserva neutralidad. Y cuando el sistema cambia, la neutralidad empieza a valer más. Pero existe otra conversación que cada vez gana más espacio. Bitcoin. Y aquí quiero ser cuidadoso. No estoy diciendo que Bitcoin vaya a reemplazar al dólar. No estoy diciendo que vaya a convertirse automáticamente en reserva global. Lo que sí digo es que Bitcoin aparece dentro de una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando aumenta la búsqueda de activos fuera del sistema tradicional? Bitcoin representa una idea diferente. Oferta limitada. Movilidad global. Infraestructura abierta. Y aunque todavía tiene alta volatilidad, cada vez más participantes lo analizan dentro del mismo debate. No como sustituto inmediato, sino como parte de una nueva categoría de activos. Y eso hace que observar estos movimientos macroeconómicos sea más importante que nunca. Mi conclusión es esta. Tal vez no estamos viendo el final del dominio económico de Estados Unidos. Tal vez estamos viendo algo más complejo. La transición hacia un sistema con más centros de influencia, donde el poder sigue existiendo, pero ya no se distribuye igual. Y cuando eso ocurre, aparecen nuevas reglas, nuevos incentivos, nuevos ganadores. Porque los cambios estructurales rara vez hacen ruido al comienzo. Empiezan de forma silenciosa, mientras todos siguen mirando el titular equivocado. Por eso el objetivo no es adivinar quién gana esta disputa. El objetivo es identificar qué está cambiando. Y entender qué activos podrían estar posicionándose antes que el resto del mercado. Porque en inversión, muchas veces el dinero inteligente no anuncia su llegada. Simplemente aparece. Y cuando el mercado lo nota, normalmente el movimiento ya comenzó. Soy Criptoinversores BPV. Suscríbete si quieres análisis con contexto y no con emociones. Nos vemos en el próximo vídeo.